Esta es la versión en video de este post en el que voy a hacer algunos ejercicios en Spark con RDDs, con RDDs por un cursito que estoy haciendo. Entonces, RDDs son una sigla en Spark para Resilient Distributed Dataset, que básicamente es dataset distribuido y resiliente. Usualmente en Spark la parte que nosotros ponemos realmente es solamente el dataset. El resto pues lo maneja Spark. Lo hace resiliente porque lo distribuye en varios nodos, tengo entendido. Y lo hace distribuido pues porque permite el procesamiento en paralelo del dataset. Un dataset es, pues, para entenderlo de alguna manera, es muy parecido a como una fila, un archivo Excel. El dataset pues es como la lista de filas sobre las que se pueden aplicar una serie de operaciones. Por ejemplo, operaciones de transformación, punto mapa, que me llevan del dataset de una forma a otro dataset con otra forma, pero realmente la misma cantidad de elementos. O flatmap, que también hace transformaciones, pero puede llevar los elementos a más elementos de los que son inicialmente, por ejemplo. Y así hay varias operaciones, y al hacerlas con Spark pues van a ser supremamente rápidas, porque Spark es un framework para procesar información, para procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida. Entonces, tengo entendido que los Resilient Distributed Dataset están medio mandados a recoger de alguna manera, porque ya hay una manera más moderna de trabajar en Spark, pero son como la base a partir de la cual todo funciona. Entonces, para hacer ejercicios lo que hice fue buscar, ese es el curso, fue buscar como algún dataset en Kaggle. Encontré que es un dataset en el que tienen información pues como transacciones fraudulentas, en el que tienen el ID de la transacción, el ID del customer, el ID del comercio, la cantidad, la fecha de la transacción, el tipo de tarjeta, la ubicación, la categoría de compra, la del cliente y si la transacción es fraudulenta. Entonces tienen básicamente un montón de registros como indicando si una operación es fraudulenta o no, y datos asociados a esa transacción, como la cantidad, el cliente, lo que se está comprando, etcétera, etcétera. Este dataset es falso, pues es como generado, es un dataset real, por eso es un poquito incluso más interesante. Y ya, entonces lo que me quise hacer fue como algunas preguntas parecidas a las que hay en el curso, que quiero responder o que quiero solucionar haciendo como transformaciones con RDDs en Spark sobre este dataset, que al descargarlo pues es un archivo de texto. La primera pregunta que quiero responder es total de valor de transacciones por cada cliente. Entonces tenemos en cada columna esta información de los clientes, y yo quiero básicamente coger el Customer ID, agrupar por Customer ID y sumar todos los amounts que tenga ese Customer. Para así saber pues el total de la cantidad pues de dinero que gastó ese Customer en transacciones, sin importar si son fraudulentos o no. Entonces nos venimos por acá para el proyecto de Spark. Vamos a traer un nuevo archivo. Aquí pues ya está solucionado obviamente, pero voy a traer otro archivo diferente. Scala class, un object. Llamémoslo total by client.
Ok, voy a volver a leer la pregunta. Pregunta nos dice total de valores de transacciones por cada cliente. Sí, esos son el amount. Entonces este nombre está mal. En realidad no es total by client, sino total spend by client, algo así. Entonces vamos a hacer los imports que se hacen siempre. org apache log4j org apache.spar. Vamos a hacer que esto sea ejecutable. Creo que es así. Array of strings. Ok, esto no es así. Creo que hay que tener un método. Hay que meter esto dentro de un método, tal vez. Main. Listo, ahí sí. Entonces tenemos un método main. Lo primero que vamos a hacer en este método main es cambiar el nivel de log para que no nos salga como mucha información en la pantalla. Entonces le decimos logger.getLogger de org. Entonces level punto error set level ok, vamos a mirar cómo se pone esto. Es level.error. ok, level.error. Luego vamos a crear un contexto de Spar. El contexto de Spar nos sirve para correr el código de Spar con base en ese contexto. Decimos que esto va a ser un nuevo Spar context que va a correr sobre la computadora local, sobre todos los hilos. Clicamos así, le ponemos el nombre de la aplicación, que llamémosle igual que el nombre del objeto. Tenemos la aplicación, el contexto de Spar y ahora vamos a leer el archivo. Entonces el archivo está en... Lo leemos desde el Spar context para que nos lea pues como un RDD, nos transformamos el archivo en un RDD y podamos hacer todas las operaciones de Spar. Entonces test file archived barra, entonces el archivo que necesitamos. Data archive synthetic files. Vamos a verificar que el archivo sí se pudo haber leído. Para poder verificar eso, entonces le damos al archivo .colet para que cerrar el contexto de Spar, cerrar el RDD y poder ver la información y vamos a imprimirlo. Input.colet map println. Básicamente estamos recogiendo la información en una lista de lo que acabamos de leer. Eso lo haremos al final de hacer todas las operaciones, por aquí solamente es para validar. Y por cada elemento en la lista estamos imprimiendo. Lo que vamos a hacer es imprimir el archivo en consola. Si la ruta está bien, que es lo que quiero validar. Listo, entonces la ruta está bien y nos puedo leer el archivo. Para sacar la cantidad total de gasto por cliente solamente necesitamos dos campos. El campo, el ID del cliente, Client ID, que creo que acá se llama Customer ID. Y el campo Amount. Entonces del archivo
del RDD original, en el que tenemos todos los datos en un solo string, cuando leemos con este input test file, vamos a parsearlo para que nos quede una tupla en la que tenemos solamente el customer ID y la cantidad gastada por ese customer. Traer un método acá para parsear eso. Este método va a recibir el string, que es cada una de las líneas del RDD. Vamos a partirlo por coma, porque si vemos el archivo es un CSV, es un archivo separado por comas. Y vamos a sacar los campos de Customer ID y Amount. Y esos campos vamos a mirar en qué valores están. Entonces el Customer ID está en el valor 1, 0, 1, en el campo 1. Y el Amount está 0, 1, 2, 3. Entonces el campo 1 y el campo 3 es lo que queremos. Campo 1 y el campo 3. Y vamos a retornar una tupla con un string y un float, que es el amount. Aquí cuando hicimos el split, el campo amount sigue siendo de string, entonces lo tenemos que convertir a float. Listo. Entonces ahora sobre el archivo de texto inicial vamos a hacer un mapa parseando los valores. El mapa, como habíamos dicho anteriormente, lo que hace es transformar de la entrada, que son cada línea del texto, a, en este caso, una tupla que tiene el Customer ID y la amount que gastó, la cantidad de dinero que gastó ese customer. Y luego vamos a calcular lo gastado por cada customer. Para hacer esto vamos a hacer uso de un método que se llama reduce by key. Y lo que va a hacer este método es lo siguiente. Digamos que tenemos en el RDD original unos registros con Customer ID y Amount. Tenemos un Customer 1, un Customer 2. Customer 1 se gastó yo que sé 5, el Customer 2 3, el Customer 1 otros 2, el Customer 2 otros que sé 1 y el Customer 3 unos 5. Entonces si aplicamos sobre este RDD, en el que cada uno de estos valores es como una línea, como un elemento del RDD, un reduce by key, la key es el primer valor, es decir, esto de acá. Y lo que él va a hacer es agrupar todos los que tengan el mismo valor. En este caso, por ejemplo, el 1. Entonces agrupa el 1 y el 1. Y los va a reducir con una función que nosotros le digamos, que nosotros definimos. En este caso nos interesa que la función sea una suma. Entonces los valores que agrupa por keys, que son este 1 y 1, le va a sumar los values. Entonces nos va a quedar 1 y 5 más 2, 7. Luego va a ir con el 2. Y el 2, hay otro key acá también que también está el 2. Y va a ser lo mismo, según la operación que le definamos, que en este caso es una suma. Y 3 más 1, 4. Por último el 3, como no hay ningún otro key con 3, entonces lo va a dejar igual. Y va a poner el valor que viene. Esto es con un reduce by key de suma, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a reducir por la key y vamos a sumar los values. Entonces la función que esto recibe es la función que es una función de dos parámetros realmente, que son los values que está reduciendo, los de la derecha. En este caso los vamos a sumar. Después de haber sumado los valores ya tenemos el resultado que queríamos, que es cada Customer ID con la cantidad de dinero que gastó. Entonces lo que hacemos es ponerlo acá, le decimos collect. Collect en Spar lo que hace es algo especial. Hasta que no llamamos collect sobre este valor inicial, Spar no va a hacer nada. Solamente hace algo cuando se llama una action, que en este caso estamos llamando la option collect.
y cuando se llama la action call, entonces él va a terminar el proceso de ejecución óptimo para generar el resultado que queremos. Entonces solamente cuando llamamos collect podemos ver los valores que hay dentro del RDD. En este caso llamamos collect y imprimimos los valores. Vamos a ver qué resultado da. Ok, sacó un error. El error dice number format for input string amount. Entonces, nosotros estamos leyendo un archivo y el archivo en la primera fila tiene los titulares del archivo. Estos titulares los tenemos que quitar porque a nosotros no solamente nos interesan los valores que hay de ahí para abajo. Entonces, para hacer eso yo he encontrado aquí un artículo que explicaba cómo se hace. Vamos a copiarnos este código y luego de leer el archivo entonces tenemos que quitar la primera fila que tiene el título string, y ese título string pues cuando lo intentamos convertir a float, que es el amount to float, pues no se va a poder porque es no es un número, entonces no se puede convertir a string. Aquí ya leímos el archivo. Aquí vamos a decirle que estos son los skippable rows del input y luego le decimos que los useful rows son los skippable rows, no son el input, filtrando la primera columna. Entonces miremos este código por acá afuera. Entonces lo que está haciendo este código es, tenemos el archivo original, el RD original, en el que aquí está un texto y aquí sí están los números. Lo que hacemos es, del RDD original sacamos una variable en la que tenemos solo el texto y luego filtramos el RDD, hicimos un filter donde la columna no sea igual a la que acabamos de sacar. Con eso nos quedamos con todas las columnas excepto la primera, porque el filtro lo que hace es, dado el predicado que le pongamos acá, va a determinar si lo que dejamos se queda o se debe quitar. Vamos a correr esto de nuevo. Y ahora sí nos sacó cada customer y el amount, sin importar si esa operación fue fraudulenta o no, si hubo operaciones fraudulentas con ese customer, simplemente la cantidad total de gasto entre todas las operaciones para los mismos costos para un customer ID. Listo, vamos con la siguiente pregunta que nos hicimos, que era valor promedio de las operaciones fraudulentas. Entonces aquí queremos sacar un promedio. Tenemos ya operaciones, tenemos el registro original en el que están entre otras cosas, el valor de la transacción y si fue fraudulento o no. Lo que queremos hacer es hacer un promedio de las operaciones fraudulentas. Es decir, ¿reviso que hiciste bien? Sí. Un valor promedio de las operaciones fraudulentas. Es decir, queremos sumar todas las operaciones fraudulentas y dividir esto entre el número de operaciones fraudulentas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero es, igual que antes, leer el archivo. Leemos el archivo, lo metemos en un RDD. Le quitamos la primera fila, sí, que es como los titulares que son esteros. Lo parseamos y nos quedamos solamente con el amount y si es fraudulento o no, que es un booleano.
Luego entonces tenemos que sumar los amados, después de tener las amados y las operaciones fraudulentas, tenemos que hacer un filtro para quedarnos solamente con las operaciones donde fraudulenta sea igual a true, es decir, dejar solamente las operaciones fraudulentas del dataset original. Y luego tenemos que hacer lo que decíamos acá, sumar las operaciones fraudulentas y contar el número de operaciones. Entonces, para contar el número de operaciones tenemos que hacer un truquito, que es hacer un mapa donde tenemos la operación fraudulenta y un 1. Y luego de tener la operación fraudulenta y un 1, este 1 nos permite entonces sumar las operaciones fraudulentas y sumar los unos para tener en un registro la suma de las operaciones fraudulentas y en otro registro, como es un 1 entre cada operación, el número de operaciones fraudulentas. Y ya teniendo ese resultado, podemos simplemente dividir el número el total de la suma de las operaciones fraudulentas, de la cantidad, entre el número de operaciones fraudulentas. Vamos a tirarlo ya en código a ver. Nos va. Average promedio fraudulentas. Voy a copiar código de acá. Hemos puesto antes los imports, el logger y el contexto spar y el archivo, el quitar el primer row. Esto es igual. Entonces vamos a copiarlo. El nombre de la aplicación lo vamos a cambiar. El archivo es el mismo. Los skippable rows donde quitamos la primera columna va a ser igual. Y a partir de ahí ya empieza a cambiar, porque vamos a traer un nuevo método parse. Def parse. Tenemos un input de string. En este caso nos vamos a quedar con una tupla que va a tener, como habíamos dicho acá, la cantidad, que es un flotante, y si la operación es fraudulenta o no. Entonces pongamos acá, si es fraudulento o no va a ser un booleano, y un flotante que va a ser, esto va después del igual, después de los dos puntos. Ok, entonces aquí va un booleano y un float. Tenemos un split. Igual que antes, vamos a sacar los valores separándolos por coma. Después vamos a retornar qué valores. Vamos a retornar el booleano, si la operación es fraudulenta o no, que está en la posición 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que en la 5, y yo creo que había visto de que no es un booleano, sino que dice 0 o 1. Tenemos que hacer algo ahí. Ok. Esto debe ser un object. Y aquí entonces es values.apply 5, que es el punto 5, y si es igual a 0 es porque es, no, si es igual a 1 es porque es fraudulenta. Luego tenemos el float, que es el amount, y el amount habíamos dicho que estaba en la posición 3. Vamos a copiarnos esto. Listo. Entonces ahora tenemos acá parset values de useful rows map de parse. Parseamos la información que tenemos. Ahora entonces tenemos que calcular, tenemos que filtrar solamente las operaciones fraudulentas, que son las que nos interesan. Solo fraudulentas va a ser igual a parset values filter, digámosle x, donde x.1, que es el primer elemento de la tupla, que es donde tenemos si es fraudulento o no, es igual a true, es decir que así está bien.
Luego entonces vamos a colocar el 1 que habíamos dicho que íbamos a colocar para contar las fraudulentas. Entonces cantidad con 1. No, hagamos aquí varias cosas. Coloquemos total, fraudulentas y operaciones. Entonces tenemos las solo fraudulentas. Vamos a hacer un map values, porque en el key está si es fraudulento o no. Ya sabemos que es fraudulenta porque ya filtramos. Y en el value tenemos la cantidad. Entonces queremos tener ya la cantidad y un 1 para poder contar cuántos registros hay. Entonces un X y un 1. Y luego vamos a hacer un reduce by key. Como la key para todo el dataset es true, porque el primer elemento es si hay operaciones fraudulentas o no. Entonces vamos a reducir por el value, que es donde acabamos de poner el valor de la operación fraudulenta y un 1. Y lo vamos a reducir de la siguiente manera. Cantidad, no, esto es precio tal vez, y cantidad. Esto lo vamos a mapear a otra tupla nueva que tiene el precio. No, eso es un registro de otro registro, no es el precio y la cantidad, sino que es cada uno de los registros. Entonces digamos A y B, y vamos a traer una nueva tupla con A.1 más B.1 y A.2 más B.2. Listo, que estamos haciendo acá lo mismo que habíamos hecho acá arriba de reduce by key, pero esta vez estamos sumando aparte de la cantidad, como le acabamos de poner un 1. Entonces imaginemos que acá le ponemos un 1 a todos los registros en los values. Entonces cuando los sumamos nos queda que acá hay 2 operaciones para este cliente, 2 operaciones para este cliente y una operación para este cliente. Entonces nos queda la key esta y el value y los dos valores. Bueno, la key es un true y el value y los dos valores. Y luego vamos a calcular el promedio. El promedio son map values total fraudulentas operaciones punto map values. En el campo 1 tenemos las cantidades, entonces x.1 dividido x.2, y ahí ya tenemos un dataset en el que tenemos true y el promedio de valor de las operaciones fraudulentas. Esto lo podemos mapear tal vez a solamente quedarnos con el segundo valor, que es el que nos interesa, que es el promedio, y ya podemos imprimirlo. Entonces promedio.collect.map println. Vamos a ver qué nos saca esto. Y no nos sacó nada. Ok. X1 es igual a true. Ok, yo creo que acá este valor en el parse nunca va a ser igual a 1, porque esto que sale de acá, este 5, es un string, y un string nunca va a ser igual a un entero. Entonces vamos a convertir esto a entero y vamos a correrlo de nuevo. Ahí sí. Ok, entonces el valor promedio de las operaciones fraudulentas es 4973.131. Con eso dimos respuesta a esta pregunta. Vamos con la siguiente. Promedio de valor de operaciones por cada cliente. Promedio valor de operaciones por cada cliente. Ok, esa es una variación de la anterior, donde no solamente queremos hacer la suma de operaciones por cada cliente,
sino que queremos sacar el promedio de las operaciones por cada cliente. Entonces, como una mezcla de este y este. Entonces, yo creo que me voy a copiar este y vamos a modificarlo. Vamos a pensarla entonces. Necesitamos sacar del dataset original el client ID y el amount. Pero esta vez necesitamos agregarle al amount lo mismo que hicimos antes, un 1 y el amount. De manera que luego hagamos un reduce by key para que nos quede en el value de cada dataset el número de operaciones de ese cliente, que va a ser la suma de todos esos unos con key client y la cantidad, el amount. Y ya teniendo esto, hacemos un map values para mapear esto que tenemos en el valor, dividiendo el amount entre el número de operaciones del cliente. Listo, vamos a por ello. Entonces aquí ya tenemos la información de los clientes, ya la parseamos, ya tenemos el archivo. Listo. Y acá entonces vamos a crear uno nuevo que es amount con 1. Esto es parse values, add map values. Tenemos un x, vamos a poner 1,x. Luego vamos a tener un valor que es average, operaciones y valores por cliente. Operaciones y valores por cliente. Tenemos el amount con 1 y le hacemos un reduce by key y sumamos. B.2. Listo. Aquí vamos en esta parte de acá. 1 y el amount. Ahora tenemos que hacer el reduce by key, que es esta parte de acá. Y por último, lo que hacemos es la división. Entonces, va el promedio por cliente. Esto es operaciones y valores por cliente. Y un map values, donde ponemos el campo 2, que es el amount, que son la suma de los amounts, dividido el campo 1, que son las operaciones. Y ya cambiamos a imprimir esto. Y esto lo borramos. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí está. Y vemos que el promedio es más o menos 4.000, 5.000, diferente a la suma total de antes, que era un montón. 555.374. Ok, parece que está bien. Vamos entonces con el último ejercicio. ¿Cuántas operaciones fraudulentas tienen en total los grupos de edades de 20 en 20 y ordenarlos? Entonces, aquí en el dataset original tenemos las operaciones, la edad de la persona y si es fraudulenta o no. Este ejercicio o esta pregunta que quería hacer lo que propone es sacar las operaciones fraudulentas, es decir, un filtro.
contar las operaciones fraudulentas por edad. ¿Cuántas operaciones fraudulentas tiene cada edad? Y luego agrupar esas edades. De 20 en 20. Por último, ordenarlas. Ordenar por operaciones fraudulentas. Vamos a partir esto más. Entonces, filtramos las operaciones fraudulentas y queremos contar por edad. ¿Qué significa contar por edad? Saber cuántas operaciones fraudulentas hacen las personas con 17 años, con 20, con 30. Entonces yo qué sé, las de 17 hacen en todo el dataset 30 operaciones fraudulentas, las de 20, 10, las de 30, 40 operaciones fraudulentas. Eso es lo que queremos aquí en contar por edad. Luego, sacar las operaciones fraudulentas por cada edad estaría bien, pero nos dicen que las agrupemos con edades de 20 en 20. Quiere decir esto, que vamos a hacer unos grupos, unos rangos de edades, donde tenemos de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y así sucesivamente. Todas las registros que tengan de 0 a 20 años los vamos a meter acá y eso nos va a dar una suma. Todos los registros que tengan de 20 a 40 años los vamos a meter acá y eso nos va a dar otra suma. Y todos los registros que tengan de 40 a 60 años nos van a dar otra suma diferente. Esos valores son inventados obviamente. Es posible saltarnos este paso. Esos dos pasos yo creo que sí. Y hacer esos dos pasos en uno. Simplemente le asignamos un drupo a cada edad y luego reducimos by key por ese drupo. Pero bueno. Por último nos piden ordenar, es decir, en este caso por ejemplo si el resultado fuera esto que hay acá, pues el drupo que más operaciones fraudulentas sería el de 0 a 20, que tendría 50 y sería el primero, y luego iría 30 y luego iría 20. Listo. Vamos a darle. Fraudulentas por edad. ¿Qué necesitamos del dataset original? Solamente saber si es fraudulenta y la edad de la persona de todas las operaciones. Entonces copiémonos este. Los imports. Y vamos a ver qué le cambiamos. Entonces tenemos el dataset original, nos saltamos la primera columna como siempre, guardamos solamente las fraudulentas, hasta ahí vamos igual. Pero aquí donde parseamos tenemos que revisar de qué valores nos quedamos. Aquí nos quedamos si es fraudulenta y la cantidad. En este caso no nos interesa la cantidad, nos interesa la edad. Vamos a buscar la edad en qué campo está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está en el campo 9 la edad. Vamos a poner aquí el campo 9, que es la edad. Entonces tenemos si es fraudulenta o no y la edad. Solo fraudulentas sí queremos hacer esto. Pero luego queremos agregarle a las fraudulentas un 1 para poder hacer el conteo que hacemos siempre. Entonces solo fraudulentas con 1. Solo fraudulentas that más values. Listo, y quedamos con la edad
y solo fraudulenta se da y el 1. Y en el key está si es fraudulenta o no, que ya como filtramos acá siempre es true. Listo. Ahora queremos contar por edad. Entonces tenemos que poner la edad en el key, de manera de que edad como key. De manera que podamos hacer el reduce by key y podamos contar las fraudulentas dentro de esa edad. Entonces solo fraudulentas edad con 1, das map, y de aquí queremos sacar tenemos un boolean, una función de un tipo boolean que es el primero, luego un float y un int. Entonces el float es la edad, lo tenemos acá arriba. Entonces queremos sacar x.2.1 x.2.1 como key, y luego como value el 1, que es x.2.2, que es este 1 que acabamos de poner arriba, y acá tenemos la edad. Listo, edad como key. Listo. Entonces luego vamos a sumar todas las operaciones, la cantidad de operaciones fraudulentas por edad. Fraudulentas por edad. Para eso entonces tenemos la edad como key y podemos hacer ahora sí el reduce by key, donde sumamos los unos. A más B. Listo, en este dataset tenemos la edad y el número de operaciones fraudulentas para esa edad. Ahora queremos sacar el número de operaciones fraudulentas para un grupo de edades. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un reduce by key más complejo. Primero tenemos que generar la key nueva, que es el grupo de edades para esa transacción. Vamos a hacer un map. ¿Y cómo generamos un grupo de edades por transacción? Entonces tenemos aquí un edad, que es el elemento 1, y cantidad, que es el elemento 2. Esta cantidad básicamente es unos, que es un 1 que hay ahí. Entonces yo quiero hacer un match sobre la edad. Y quiero transformar todas las edades en un rango de edades, es decir, de 0 a 20 a un valor, y luego de 20 a 40 a otro valor, y así sucesivamente. Yo había apuntado por acá cómo hacer pattern matching con condiciones, que está acá, es de esta manera. Entonces, cuando la edad, si la edad es menor a 20, entonces pongamos un 1 y el unos. Vamos a repetir esto para todos los valores. Si la edad es menor a 40, menor a 60, menor a 80, menor a 100, y no sé si habrá más de 100, pero pongamos como caso base case other. Yo creo que no era other, sino que era guión bajo el caso base. Sí, el caso base guión bajo. Es decir, si no lo atrapa ninguno de estos case, es decir, si la edad no es menor a 20 ni menor a 40, es decir, si la edad es mayor a 100, entonces se va a ir por este caso. Y vamos a ponerle un código a cada edad. Entonces digamos que los menores a 20 es código 1, los menores a 40 es código 2, los menores a 60 es código 3, los menores a 80 es código 4, los menores a 100 es código 5,
y los mayores de 100 es código 6. Ya teniendo eso, entonces tenemos una manera agrupada de tener las edades. Yo creo que en el ejercicio anterior había usado enum, pero no me acuerdo cómo se hace, entonces dejémoslo con los números. Ya teniendo los grupos de edades como key y los unos como value, entonces puedo hacer la suma o el reduce by key, donde hago la suma de los unos para contar cuántas operaciones fraudulentas tiene ese grupo de edad. Listo. Fraudulentas por edad. Entonces ya tengo los grupos de edades y el número de operaciones fraudulentas dentro de esa edad. Y es lo que quería. Sí, el total por edades y ordenarlos. Entonces ya los tengo, ahora vamos a ordenarlos. Entonces val fraudulentas por edad ordenados. Entonces fraudulentas por edad sort by. Vamos a ordenarlo por el segundo campo, que es la cantidad. Y ya teniendo esto, vamos a imprimirlo. Y listo. Me estoy arrepintiendo de estos 1, 2, 3, 4, 5 porque son muy poco claros. Entonces vamos a colocarle acá menor a 20, menor a 40 y así sucesivamente. Porque ese 0, 1, 2 y 3 es como súper enredado. Nos va a aparecer allá abajo el último print, el 0, 1, 2, 4, 5, 6, pero eso no sabe nadie qué significa. Cambia así, nos va a aparecer el string y es más fácil de entender qué significa cada cosa. Que el enum sería incluso mucho mejor, pero creo que es good enough, suficientemente bueno. Listo. Aquí le hacemos la action para colectar los resultados e imprimimos. Listo. Entonces dice que menor a 20 tiene 192 operaciones fraudulentas. Menor a 80 es el siguiente grupo que tiene más operaciones fraudulentas. Luego menor a 60 y luego menor a 40. Siendo el que más operaciones fraudulentas tiene el menor a 40. Ese sort by key se puede hacer de manera descendente. Fácilmente, vamos a ver. Sí, aquí se puede. Pongámosle aquí false. Listo, me gusta más el resultado. Los grupos que tienen más operaciones fraudulentas son los de 20 a 40. 20 menores que 40. Que esta descripción me quedó entonces incluso menos clara. Entre 0 y 20. Entre 20 y 40. Entre 40 y 60. Y entre 60 y 80. Entre 80 y 100 y mayor a 100. Por lo que veo acá en los resultados, pero no hay ningún registro mayor a 100 porque no está cayendo en este case en ningún caso. Entonces entre 20 y 40 son los que más operaciones fraudulentas tienen, así sucesivamente. Con esto le dimos respuesta a la última pregunta y eso es todo. El repo de este código está subido, por si quieren repetirlo o hacerlo, mirarlo. Está acá, lo voy a poner en el enlace y eso es todo.